siento privilegiada de tener a grandes amigos y colegas que admiro muchísimo desde el punto de vista profesional también, para compartir un tema de cómo estamos viendo a las fundaciones y cómo estamos viendo su compromiso con el desarrollo sostenible. Y lo rico de eso es que tenemos un panel compuesto por distintos países con distintas miradas. Voy a arrancar por la única mujer que me acompaña acá en el panel, Margaret Flores. Margaret, nacida en Brasil, pero con nacionalidad hoy día colombiana. Entonces me alegra mucho que tenga la bandera colombiana en la diapositiva. Y Margaret, además de ser arquitecta y urbanista y con una experiencia muy amplia en temas de ciudadanía y política pública, Margaret tiene una visión latinoamericana de lo que está sucediendo con las fundaciones en la medida que ella dirige Red América, una red temática con presencia en ¿cuántos países en este momento, Margaret, me dices? 14. 14 países de Latinoamérica, entonces tiene una visión muy importante. Vicente, muchas gracias Vicente por tenernos en tu casa, estamos muy orgullosos de estar acá en la Universidad del Pacífico, vicedecano de la Facultad de Economía y Finanzas de la Universidad del Pacífico y profesor de finanzas de esta misma universidad. Vicente también tiene un perfil muy interesante porque Vicente es nuevo en este mundo de filantropía, hemos trabajado de la mano en la Alianza Pacífico, pero Vicente ha trabajado por más de 20 años en el tema de finanzas, es banquero, vivió mucho tiempo en Estados Unidos y está ahora acá en Perú en la universidad, entonces les tengo la buena noticia que acaba de lanzar este libro, a la salida lo están vendiendo, hacia una nueva filantropía en Perú, que hace parte del estudio que venimos trabajando con la Universidad de Harvard, y Vicente, junto con Matthew Bird, dirigió este estudio, entonces vale la pena que lo tengamos y que podamos conocer un poquito más de cómo está esta filantropía en Perú. Gustavo Bernardino, también experto en políticas públicas, actualmente es el coordinador de políticas públicas del Grupo de Fundaciones y Empresas de Brasil, GIFE, y ha trabajado también mucho con organizaciones sociales, tienes una experiencia amplia en organizaciones sociales. Y por supuesto, a mi derecha, la estrella mayor, Juan Andrés García. Juan Andrés viene de Madrid. Juan Andrés es el director de la Asociación Española de Fundaciones, con una amplia experiencia también en el sector filantrópico y también es secretario de los Encuentros Iberoamericanos de la Sociedad Civil, evento que nos reúne en los días de hoy. Entonces, la verdad es un panel de lujo porque vamos a tener distintas perspectivas y cuando arrancamos con esto, un poquito para marcar la diferencia con los paneles que hemos escuchado entre ayer y hoy, y preparando un poquito esto, cuando lo hacíamos por teleconferencia, nosotros dijimos, no queremos que sea unas presentaciones magistrales, sino que sea una charla entre nosotros y con ustedes, por supuesto, porque eso es un debate que estamos construyendo. El desarrollo sostenible es dinámico, es vivo, no hay ninguna teoría estática que nos diga qué es desarrollo sostenible, y precisamente por ahí quiero arrancar. Quiero arrancar por el concepto de desarrollo sostenible. Quisiera que cada uno de ustedes me dé su visión, y yo voy como compilando esto, y bienvenidas todas las contradicciones de ustedes, es un grupo pequeño el que estamos acá, esto me gusta que sea una sesión paralela porque nos permite un diálogo más amplio. Entonces, voy a dejar de últimas a Vicente, que es mi banquero, y que nos va a hacer más disruptivo en lo que hemos hablado en el lenguaje, y voy a arrancar por Juan Andrés a mi derecha para que nos dé una visión, y finalizamos y vamos avanzando así. Entonces, muy bien, pues muchas gracias, Carolina. Y yo creo que para que la sesión sea más viva, sería interesante que nos pudiésemos interrumpir. Por supuesto, si en algún por momento supuesto. Alguien... Y también algo estaba pensando después de estas sesiones que hemos visto, es decir, ¿qué podemos decir distinto de lo que se ha dicho sabemos, ya? Es decir, sí. Para no repetir lo que se ha dicho. Hay algún momento donde dicen, bueno, esto de lo que estamos hablando es la Agenda 2030, son unos objetivos de desarrollo sostenible. Cuando hablas tú de que hablásemos del concepto, yo esto lo he visto cuando he revisado estos días lo del concepto de desarrollo sostenible, y en como otros muchos conceptos de estos amplios globales, es un concepto esencialmente discutible. Entonces yo digo, ¿cómo es discutible unos objetivos que realmente es un plan, un programa común de la humanidad, y que si los lees, ¿cómo se puede estar en contra o se puede discutir algo así? Realmente se puede discutir no tanto por la idea general como por la forma de hacerlo, por el cómo. Si la discusión conceptual creo que nos llevaría muy lejos, pero creo que es importante destacar algo que es algo que se ha llegado por consenso,
acuerdo de países, y eso es muy importante en un mundo civilizado donde la convivencia hay que pactar, hay que negociar. Entonces eso es importante. Y que lo que realmente a mí me preocupa es cómo se hace eso, es decir, cómo desarrollamos o cómo cumplimos con esos objetivos de desarrollo sostenible. Tú me estás diciendo que tú circunscribes el concepto de desarrollo sostenible a los ODS. Yo lo podría discutir en algún aspecto, es decir, incluso podría utilizar otra palabra en lugar de desarrollo sostenible, pero creo que si hay un pacto global y hay un programa de la humanidad, un programa común de la humanidad, eso lo podremos discutir, pero ahora lo concreto, es decir, este programa, con estos objetivos, con estas metas, tenemos que ver cómo vencer sobre todo las resistencias y las dificultades que estamos viendo para el cumplimiento de esos objetivos, que eso es más importante que la discusión sobre el concepto, pero que también podríamos hablar sobre eso. Vale. Entonces yo apunto algo en concreto, digo, unas dos resistencias que yo creo que son interesantes que las tengamos en cuenta. Una es los particularismos, es decir, Trump, América para los americanos, Francia para los franceses, el nacionalismo, es decir, que lo veamos todo desde el punto de vista, no desde el punto de vista global, sino desde el punto de vista de cada uno de los países, pero también el cortoplacismo, ¿no? En caso de esto, estamos todos interpelados, no solamente los gobiernos, los estados, sino también los ciudadanos, y para los gobiernos el cortoplacismo de esperar a las próximas elecciones es un tema preocupante cuando esto, en lo que tenemos que esperar es pensar en largo plazo. Y esto es lo que decimos constantemente, que aquí el papel importante es el de la sociedad civil organizada. Perfecto. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues yo creo que es un tema en el que seguiremos más adelante tratándolo, pero creo que aquí estamos organizaciones representativas del sector y también algo que tenemos que plantearnos es qué hacemos desde la red en la que estamos, que es los encuentros iberoamericanos. Estamos haciendo unas reuniones que están siendo útiles, pero algún paso tendremos que hacer más para actuar en relación con los objetivos de desarrollo sostenible. Válido. ¿Tú cómo complementas esa idea, Gustavo? ¿Cómo lo ves tú, lo que viene diciendo Juan Andrés? Que es un concepto discutible, pero lo importante es la esencia de lo que está detrás y hacia dónde debemos ir como fundaciones, tú que reúnes y que representas en este momento a un grupo de fundaciones y asociaciones en Brasil. Bueno, Gustavo, antes de que hables, te mando un abrazo muy fuerte para José Marcelo. Claro. Un abrazo sostenido y sostenible. José Marcelo es el director de GIFE, secretario general de GIFE, pero está muy bien representado con Gustavo. Sí. Muchas gracias. Bienvenido, Gustavo. Gracias, Carolina. Buenos días a todos y todas. Es un placer estar con vosotros acá hoy. Discúlpenme por mi español, voy a intentar mi mejor acá con vosotros. Por desarrollo sostenible, yo lo comprendo menos como propiamente métricas o indicadores o metas a serem ciegamente perseguidas y alcanzadas, y prefiero ver como un conjunto de valores, un conjunto de prácticas a serem compartidas y ejercitadas diariamente por toda la colectividad, sea a nivel desde barrio hasta país o mismo a nivel global, en beneficio de algo que viene siendo muy hablado desde ayer, incluso en el discurso de Bernardo Toro, en beneficio del bien común. Aquí tenemos que tener eso como foco, creo. Este sentido de bien común también abarca las nociones tales como derechos humanos, como justicia social, como respeto al medio ambiente, ciudadanía universal, y algo que tenemos que luchar cada vez más en Latinoamérica en estos años, ejercicio de la democracia. Entonces, trayendo una mirada de GIFE para acá, GIFE es una asociación brasileña que reúne 140 institutos y fundaciones empresariales o familiares que movilizan recursos privados para proyectos sociales de finalidad pública. Entonces, comprendiendo que una sociedad más donante, incluso en términos de las inversiones sociales, es algo saludable y bueno para la sociedad. Es nuestra misión
promover que aquellos proyectos de los institutos y fundaciones sean los más calificados, tengan un impacto y dialoguen con la agenda de desarrollo sostenible. O sea, que me estás volviendo otra vez un poquito atrás a decir Sí, que, hay una contextualización. que sí creerías que en este marco ustedes están promoviendo que desarrollo sostenible se circunscriba de alguna manera a esta agenda aprobada por las Naciones Unidas. Sí, claro. Perfecto. Dejemos ahí porque quiero hacerte una pregunta ahora de cómo contribuyen a los ODS. Margaret, ¿tú cómo lo ves con tu visión latinoamericana, desde Red América? ¿Cómo le están aportando, digamos, estas fundaciones a este desarrollo sostenible? ¿Tú cómo desde Red América también están promoviendo esos aportes? Pues muchas gracias. Quiero agradecer a los anfitriones por la invitación y a los compañeros de la mesa por compartir este espacio con ustedes. Yo creo que el desarrollo sostenible es un concepto y una visión, ¿no? Y desde Red América, que es una red temática que está integrada por 80 empresas y fundaciones de 14 países y que me encanta verlos aquí, hay muchos de ellos de Guatemala, México, Perú y Colombia. Nosotros promovemos comunidades sostenibles y por lo tanto creemos que el desarrollo sostenible se construye en los territorios. O sea, creemos que eso es parte del desafío de la agenda de los ODS. Y creemos que ese desarrollo sostenible en los territorios se construye entre los distintos actores, comunidades organizadas, organizaciones de base, empresas y gobiernos, y creemos que se construye a partir del diálogo, de construir visiones compartidas, de promover alianzas para que esas contribuciones, esas transformaciones sean profundas y perdurables en los territorios. Y el otro elemento que me gustaría compartir es que creemos además que al desarrollo sostenible de los territorios y las comunidades se puede contribuir desde los negocios, cuando las empresas crean valor social, promueven inclusión, desde sus actividades propias de negocio, después podemos profundizar sobre eso, y también se puede contribuir a través de la inversión social privada, las iniciativas sociales que se hacen desde el sector empresarial. Y por eso nuestro compromiso es cualificar y ampliar la acción de empresas y fundaciones en la promoción de comunidades sostenibles. Y si quieres ahora más adelante podemos seguir y profundizar en algunos de esos puntos. Vicente, como les decía al inicio, para quienes no estaban, Vicente está lanzando el día de hoy hacia una nueva filantropía en el Perú que recoge un estudio sobre varias fundaciones en Perú, que hace parte de un estudio global liderado por Harvard y que hoy día estamos profundizando en lo que llamamos Alianza Pacífico con México, Perú, Colombia y Argentina. Una de las preguntas que hacíamos en el estudio y que tú analizaste muy bien acá es qué tanto las fundaciones en Perú estaban entendiendo los ODS, esta agenda de desarrollo que precisamente la otra semana se celebra la Asamblea General de las Naciones Unidas y van a hablar del tema. Hay una cantidad de foros alrededor de ODS y fundaciones. ¿Tú qué viste? ¿Qué estás viendo tú en el Perú? ¿Qué está sucediendo, Vicente? Bueno, primero que nada, bienvenidos a nuestra casa, la Universidad del Pacífico. Encantados de tener, como dijo Margarete, gente representando distintos sectores y distintos países de Latinoamérica e Iberoamérica. Antes de la pregunta específica que me hizo Carolina, quisiera rescatar un comentario que hizo Juan Andrés, que es poner en un contexto político el tema de las Naciones Unidas y los ODS. Desgraciadamente para muchos de nosotros estamos viviendo un entorno global en el cual las Naciones Unidas como entidad, por el mero hecho de venir de las Naciones Unidas, eso genera muchísimo rechazo dentro de un % desgraciadamente importante de la población de muchos países, particularmente primermundistas. Y yo creo que eso es importante cuando pedimos a actores en los ecosistemas de nuestros países analizar y adaptar puntos que vienen de las Naciones Unidas. Mucha gente instintivamente siente rechazo a las Naciones Unidas y yo creo que tenemos que ser realistas y aceptar eso, ¿no? Habiendo dicho eso, como Carolina mencionó, parte de nuestro estudio sobre el ecosistema filantrópico peruano incluía entrevistas en detalle, en persona, a 157 fundaciones y asociaciones sin fines de lucro peruanos. Eran entrevistas bien detalladas que incluían preguntas, por ejemplo, ¿estás de acuerdo con los ODS? E inevitablemente, ¿quién no va a estar de acuerdo
con los ODS. Pero qué tanta claridad había del concepto. Y ahí viene el comentario. Algo que nos permitió nuestro estudio y que yo creo que diferencia nuestro estudio de otros estudios filantrópicos fue añadir un elemento cuantitativo bien importante. Ahí viene el hecho de venir de la Pacífico y de contar con gente con un background fuerte en econometría y en estadística. Hacer muchas preguntas y meter las respuestas a esa pregunta, codificar las respuestas a esa pregunta, nos permitió hacer correlaciones entre una respuesta y otra. Y aunque 98% de los 157 entrevistados dijeron estamos de acuerdo con los ODS, lo cual es predecible, cuando empezamos a hacer correlaciones con las otras respuestas nos dimos cuenta que de verdad la definición y el goal de los ODS no estaban internalizados en el ecosistema peruano. ¿Qué quiere decir eso? Cuando encuestamos a alguna asociación sin fines de lucro cuyos beneficiarios estaban enfocados en educación, por ejemplo, nos damos cuenta que al marcar los ODS relacionados con educación, no lo marcaban. O cuando entrevistábamos a una asociación sin fines de lucro bien envuelta en temas climatológicos, hubiésemos asumido que esos ODS relacionados con clima hubiesen estado mencionados también como algo bien importante. Y estadísticamente llegamos a la conclusión de que ese no era el caso. O sea que la conclusión que llegaron básicamente es que no hay una comprensión clara de los ODS. De los ODS específicamente. Y si tú lo miras con la comprensión de desarrollo sostenible, ¿qué tanta comprensión viste en el estudio sobre el concepto de desarrollo sostenible? ¿Crees que haya claridad de eso, como Margaret lo estaba contando ahora, cómo desde el territorio con las comunidades se puede trabajar en desarrollo sostenible? En Perú no. Y de nuevo, estas conclusiones las llegamos a través de data cuantitativa. Eso no nos preocupa tanto. ¿Por qué? Porque vimos que capaz es una cuestión de semántica, capaz es una cuestión de definiciones. Sí existe un compromiso claro a las misiones y a los beneficiarios de cada una de estas 157 fundaciones y asociaciones sin fines de lucro, pero quizás no están atados, no están atados específicamente a ciertos goles de la ODS o a ciertas definiciones específicas, porque esas definiciones no han sido especificadas a la gente a la cual entrevistamos. Okay. Gustavo y Juan Andrés, ustedes ambos vienen de asociaciones, de fundaciones. Acá en Perú aún no existe ese tipo de asociación, y yo también tuve la oportunidad de dirigir el estudio en Colombia cuando dirigía la Asociación de Fundaciones Empresariales. Y hemos trabajado mucho en el concepto de desarrollo sostenible, pero muy alineado a los ODS. Desde la Asociación Española de Fundaciones, desde GIFE, primero arrancamos con España. ¿Qué tanto ustedes han trabajado ese concepto? Nuestra impresión cuando vimos en Colombia es que les preguntábamos, muy similar a lo de Vicente, ¿conocen los ODS? Sí. Y ponen y marcan 5 ODS, pero cuando uno ya va a ver, venga y me especifica en qué metas está, pues es muy difícil que realmente estén todas las fundaciones, digamos, que tengan la habilidad y la capacidad para cumplir todos esos ODS. ¿Ustedes cómo han avanzado eso desde sus asociaciones con sus miembros fundacionales? ¿Y qué avances han visto? Gracias, Carolina. Yo primero, antes de responder a tu pregunta, creo que algo de los problemas y las resistencias, lo he dicho antes, que es el tema de la medición. ¿Cómo se mide ese cumplimiento de los objetivos? Y me ha encantado la intervención de Vicente, pero además un banquero filántropo, tener al lado... Sí. Además estamos en tu casa, así que muchísimas gracias por acogernos aquí en este encuentro iberoamericano. Pero lo que me preguntas de la asociación, hablaré algo de la Asociación Española de Fundaciones. Es una organización que representa actualmente a más de 800 fundaciones españolas. Son fines muy diversos, muchos de ellos tienen que ver explícitamente con los objetivos del milenio, y algunas fundaciones está en sus estatutos. Otras no lo tienen, pero realmente lo que hacen va en dirección del cumplimiento de los objetivos de los ODS, de desarrollo sostenible. Y la pregunta es qué podemos hacer o qué hemos hecho y qué podemos hacer desde la asociación para que eso se implemente, se dice ahora esa palabra. Hace años hicimos algo que yo creo que estaba bien, que es algo que hacen nuestras organizaciones, que es primero preguntar. Sí. Es preguntar, saber qué grado de conocimiento tiene, y efectivamente te das cuenta de que no hay un conocimiento en muchas fundaciones de lo que significa este programa común de la humanidad.
Entonces tenemos un papel importante desde las organizaciones como la nuestra y de los encuentros iberoamericanos de trasladar y fomentar el debate en torno a los ODS y tratar de que se concrete en acciones concretas. Nosotros hicimos hace tiempo algo que me parece que estuvo muy bien, que al final es preguntar a los socios, preguntar a las fundaciones qué estaban haciendo, independientemente de que tuvieran objetivos relacionados con el desarrollo sostenible, porque al final esto nos interpela a todos, como personas, como ciudadanos, como consumidores, pero también cuando estamos en las organizaciones de sociedad civil, independientemente de lo que hagamos, porque en todo lo que estamos haciendo como organización, en las relaciones laborales, todo nos afecta. Entonces, preguntamos, tuvimos esa información y hicimos al final un documento que eran seis acciones claves para la sostenibilidad. Entonces, eso se firmó con una serie de fundaciones, ya digo, algunas tenían estos objetivos y otras no. Era una manera de comprometernos con unas acciones claves que tiene que ver con las acciones, pues, con el consumo de la propia fundación, con las relaciones laborales. Bueno, eso quedó ahí, es decir, era un compromiso puramente formal, no había un seguimiento, pero era una manera de llamar la atención sobre eso. ¿Y le han venido haciendo seguimiento? No, no lo hemos hecho seguimiento, es decir, yo ahora mismo diré, es que hay cosas que, por ejemplo, yo he venido aquí y he venido con estos papeles aquí, y estoy pensando, hay muchas cosas en nuestro comportamiento individual que no se corresponden con... Y esto también otra cosa importante que decir. Esto es un cambio cultural, y un cambio cultural que si hacemos examen de conciencia nos damos cuenta de que no cumplimos con muchas de las cosas como ciudadanos que se dice ahí en esos objetivos y en esas... Pero bueno, me estoy desviando. Gustavo, ¿tú cómo lo ves desde GIFE? Y viniendo un poquito, volviendo al comentario que decía Vicente ahora... ¿Ves alguna resistencia por parte de las organizaciones que reúne GIFE frente a lo que va, digamos, a lo que se acordó Naciones Unidas? Porque yo sí ahí voy en contra de Vicente que ordena, sino que para mí sí fue un consenso global. ¿En contra de Vicente? Sí, voy en contra de Vicente. Y ya sabe que... ¿Cómo se ve en Brasil esta agenda de los ODS en este momento político y social, no me quiero meter con lo económico, que rige a Brasil? ¿Y cómo están viendo sus objetivos de desarrollo sostenible? Bueno, yo creo que hay más una incomprensión acerca de la agenda do que otra cosa. Hay poca profundidad de la agenda en los trabajos de las organizaciones. Bueno, en GIFE tenemos un censo que realizamos a cada 2 años y que en el último tenemos investigado la relación de los institutos con los ODS por la primera vez. Y hay 2 preguntas específicas sobre la relación con los ODS. Entonces, 47% de ellos tienen mucho conocimiento sobre los ODS, en cuanto 10% no los conocen. Y una segunda pregunta busca analizar cómo se aproxima la estrategia de las organizaciones a los ODS. La mitad de ellos están en un esfuerzo de alinear sus proyectos a los ODS, en cuanto 15% no los consideran en sus estrategias aún. Entonces creo que hay un movimiento en dirección de los ODS, pero no tan maduro aún como deberíamos estar en 2018, teniendo 12 años hasta 2030. Válido. Margaret, ¿tú quieres? Yo sí quisiera decir algo sobre ese punto. Uno es que yo creo que yo quisiera dar una oportunidad o decir de las bondades del tema de la Agenda 2030. Si bien no voy a discutir los planteamientos que pone Vicente, porque creo que tiene fundamento y tiene razón, pero quisiera ver el otro lado. Me parece que venimos de un mundo donde hay mucha dispersión de esfuerzos y esfuerzos muy desarticulados. Y por lo tanto contar con una agenda global que fue hecha en consenso, uno puede discutir qué tanto consenso fue, pero fue consultada, me parece que es una bondad, o sea, es algo bueno y es un camino al cual debemos sumarnos. Sin embargo, yo también creo que eso no es la camisa de fuerza. La camisa de fuerza. Yo creo que incluso hablando de sociedad civil tenemos que tener la libertad de decir a cuál sumamos, a cuáles no y cómo lo hacemos. De hecho, se ha discutido mucho en los países cómo medimos las contribuciones del sector privado, de las fundaciones, de las ONGs, y esa discusión me parece bienvenida, pero también hay que tomarla con mucha cautela, porque nos podemos meter todos dentro de una camiseta que no nos cabe o de una camisa que no nos cabe, ¿no? Cerrarnos demasiado.
Sin embargo, yo sí creo entre los miembros de Reamérica, que son, repito, 80 fundaciones y empresas de 14 países, yo sí creo que están en un proceso de amadurecimiento, de madurez, de evolución frente al tema, pero yo sí creo que el tema está en la agenda. Y quisiera por lo menos mencionar 3 ejemplos de 3 países, de cosas que están pasando frente a los ODS. En Colombia, un grupo de empresas y fundaciones que están en una misma región, pues se reunieron 30 empresas en una región a medir cuáles son las contribuciones de esa empresa al desarrollo de la región frente a los ODS. Y hicieron un informe conjunto que les marca un derrotero a seguir. Me parece que eso es digamos, una buena contribución. Segundo, otra empresa, esa iniciativa se llama Valle Coni para Todos. Otra empresa, Cemex. Yo he visto los informes globales de Cemex y por lo menos están listando desde el negocio, las distintas áreas de negocio y de inversión social privada, a qué ODS apunta, y están haciendo pública esa información de tal manera que todo el mundo vea ese compromiso y le haga seguimiento. Un tercer ejemplo en Brasil, el grupo Votorantim Nexa Resources, que en el caso de Perú es Milpo, pero me refiero a esa empresa en Brasil, están construyendo agendas sociales de forma participativa con los gobiernos, las comunidades, la empresa, para ver cómo se desarrollan esos ODS en esos municipios donde están. Entonces yo sí creo que hay un compromiso que va avanzando y me parece que es positivo contar con una agenda que nos diga hacia dónde deberíamos ir. Vicente, y tú vas a decir, dale, y te hago una pregunta para que me respondas de una vez con esto. Me dices, no nos limitemos solamente a los ODS para entender, para suscribir el concepto de desarrollo sostenible a una agenda marcada por las Naciones Unidas. ¿Qué tanto ustedes con este estudio y desde la academia van a favorecer, porque ahí sí son los llamados de la academia, a favorecer que haya una mayor comprensión de esta agenda o de este concepto de desarrollo sostenible, queramos o no que sea, digamos, con las bondades que yo también coincido con Margaret? ¿Qué tanto desde la academia están trabajando ustedes para eso? Margarete mencionó una frase que me encantó y escribí acá, que mencionaste dispersión de esfuerzos. Sí. ¿No? Y a mí el trabajo que hace Reamérica me parece excelente, es una de las pocas asociaciones genuinamente panamericanas y podemos aprender mucho de lo que está pasando en cada país a través de Reamérica. Habiendo dicho eso, estamos todos bien conscientes que los ecosistemas filantrópicos de los países no están en el mismo sitio. Colombia, por ejemplo, tiene un mundo filantrópico mucho más activo, mucho más desarrollado, mucho más conectados a Europa y a Estados Unidos en cuanto a las definiciones que existen que lo que existe en Perú. Vuelvo a mi comentario inicial sobre dispersión de esfuerzo. Yo creo que todos estamos de acuerdo que tener como meta lo que amparan estos ODS es un gol común y todos lo queremos hacer. Pero pregunta de fondo a todos, ¿no? Debemos usar nuestros esfuerzos en que en países en los cuales la filantropía es incipiente nos atemos a estos ODS específicos, o en verdad nuestro gol es que la misión de cada una de estas organizaciones se cumpla. En otras palabras, una asociación sin fines de lucro pequeña, joven, que esté trabajando en Ayacucho, Perú, yo creo que a lo que todos queremos llegar es que esa asociación sin fines de lucro en Ayacucho llegue a su misión. Asumimos que va a estar check-in alguno de esos ODS, ¿no? O sea que lo atemos a los ODS o no, yo creo que es menos importante al hecho de nosotros contribuir con todos los recursos que tenemos como mundo académico, como asociación conglomeradora de entidades filantrópicas, a que cumplan su misión. Pero ¿qué tanto, y una pregunta para todos ustedes, qué tanto creen ustedes que las fundaciones que tú entrevistaste y que ustedes asocian en cada una de sus organizaciones están conscientes de su importancia de trabajar por un desarrollo sostenible? Vamos, ya salgamos un poquito de la Agenda 2030, pero ¿qué tanto? Porque mi pregunta es, ¿están todas las fundaciones comprometidas en sus misiones con un desarrollo sostenible? ¿O hay algunas que...? En el caso del Perú, algunas sí y otras no. Exacto. Entonces, ¿qué tanto uno puede favorecer
desde la academia tu caso y desde las asociaciones de ustedes, para que independiente de cuál sea el concepto, sí favorezcan un desarrollo sostenible? ¿Qué tanto estamos haciendo eso? Pues Espérate yo, que termine yo Vicente, diría, que no. Carolina, que tanto como que ha renunciado en la misión, pues no sé. Bueno, el que no cumple con el no propósito. sabría. Pero lo que creo es que nadie está en contra de eso. O sea, yo creo que todos apuntan allá. Ahora, también hay que poner la discusión en su lugar. Cuando uno habla, si uno está entendiendo por O sea, eso... cuando dices todas las fundaciones tienen en su ADN, en alguna parte. Depende. Yo creo que lo que quiero decir es que si tú entiendes que trabajar por desarrollo sostenible significa acciones integradas que tengan los 4 o 5 pilares del desarrollo sostenible, ahí yo diría no creo que todo el mundo esté ahí porque cada uno escoge un poco cuál es el foco que quiere tener, pero lo que sí diría es que es muy difícil encontrar una organización que no esté alineada a alguno de los ODS. ¿sí? ¿Y qué tanto Red América está trabajando para eso? Para fortalecer esa... No, nosotros, pues nuestra misión misma son comunidades sostenibles que expliqué al comienzo y yo creo podrías explicarnos un poquito de eso porque de pronto no todos están tan familiarizados con el concepto de comunidades sostenibles. Bueno, nosotros entendemos por comunidades sostenibles una visión donde esas comunidades sostenibles se construyen en los territorios, se hacen articulando esfuerzos de los múltiples actores, gobiernos, comunidades, ONGs, todas las organizaciones que están en un territorio, que se construyen democráticamente, o sea, a través del diálogo, de visiones compartidas y que buscan un desarrollo equilibrado entre lo social, lo económico, lo ambiental, lo institucional y lo humano, con una perspectiva de equidad a largo plazo. Esa es la definición que nosotros usamos. Okay. Y así buscamos que los miembros de la red avancen. Ahora, por supuesto, en ese marco y en ese concepto hay unos que trabajan inclusión económica, otros trabajan más en educación, pero lo que buscamos es que se entienda un poco más, cada vez más la visión hacia dónde queremos llegar. Claro. No importa desde qué sector haces tus contribuciones. Entonces yo creo que también hay que ver de qué estamos hablando cuando estamos diciendo que queremos que todos estén claros y contribuyendo al desarrollo sostenible. Vicente, creo que iba a terminar la idea antes de Margaret. Vicente. Ay, qué pena, Vicente. No. Sí, ya te lo puedes robar. Sí. Dale, ¿no ibas a terminar alguna idea, Vicente? No. Bueno. O sea, estoy de acuerdo con lo que dijo Margarete, de que por supuesto que todos los goles, varios son parte de tu misión, y eso yo creo que nadie lo va a debatir. El punto es que tú lo mencionaste también al principio, Juan Andrés. Ok, estoy de acuerdo, pero estar de acuerdo como que no significa mucho. No le da la sustancia. ¿Cómo implemento? ¿Cómo mido? ¿No? Y esas son herramientas que a nosotros todos nos encantan, ¿no? Pero en realidad, si en países que están más adelantados en cuanto a la madurez de su ecosistema filantrópico todavía no están incorporados esas herramientas de medición, en muchos países latinoamericanos como el Perú, estamos bien lejos de eso todavía. Okay. Gustavo, dale, Juan Andrés, por supuesto. Porque sí que... Y quiero saber, digamos... No estoy de acuerdo en parte con el planteamiento que has hecho porque da que pensar. Creo que la madre del cordero, decimos en España, el meollo del asunto es cómo implemento y cómo mido, y las organizaciones, nuestras organizaciones, tenemos que acertar en los mensajes. Y digo, no estoy de acuerdo en lo que decías, efectivamente las organizaciones, las fundaciones, las asociaciones que tienen fines de interés general y que muchas de ellas tienen que ver con temas del objetivo de desarrollo sostenible, tienen que cumplir con sus fines, y si no cumplen, pues, pero eso está en su misión. Si hay un programa común, yo pongo en valor eso, si hay un programa de común, todos nos tenemos que alinear, independientemente de que haya matices. Entonces yo creo que es importante, siendo complementario, creo que una vez que hay un programa común, un objetivo que es en el año 30 de cumplir unos objetivos, debemos de estar en la medida de lo posible y desde las asociaciones de fundaciones, de las propias organizaciones, de estar alineados en esa dirección. Pero ya digo, tenemos ahí un propósito muy concreto, es cómo medir y cómo tenemos que implementar acciones para que se cumplan esos objetivos. No solamente desde las fundaciones, sino desde las organizaciones intermedias. Válido. Gustavo, tú mencionabas ahora el censo GIFE, que es una herramienta modelo para el mundo, como ustedes vienen tomando data de las fundaciones que hacen parte de GIFE. ¿Qué tanto, y hablando desde el punto de vista de medición, qué tanto este censo ustedes lo están utilizando como data y para aprender a medir de una manera más estratégica, y cómo desde el Brasil estas asociaciones que ustedes, estas fundaciones que ustedes reúnen e institutos,
están aportando ese desarrollo sostenible? ¿Les ha servido esa data y cómo empiezan a medir? Porque lo hacen cada 2 años, tengo entendido el censo. No, ellas están poco incorporando los datos para los trabajos de sí mismas. Desde GIFE no se hace nada colectivo. GIFE está intentando, junto con PNUD, hacer un gran proyecto para catapultar el ODS 4, que trata de educación, teniendo en vista que el principal tema de la inversión social en Brasil es educación. 80% de los institutos y fundaciones en Brasil hacen inversión social hacia educación, pero hay una lectura de que nosotros no tenemos impacto en la educación. Aparte la parte gubernamental, ¿dónde está el impacto en la educación de Brasil? Que es un gran problema. Entonces, junto con PNUD, tenemos un proyecto que están empezando para juntar los institutos y fundaciones que hacen inversión en educación en Brasil, poner todos ellos en una sala y poner el problema en la mesa. ¿Y qué pasa? ¿Cómo trabajar más articuladamente para mayor impacto en la educación del país? Teniendo en vista el ODS 4 que trata de educación. Entonces, pero creo que ¿está en esa mesa el gobierno nacional o solamente PNUD y GIFE? Por GIFE. Pero creo que en las misiones de los institutos y fundaciones, los ODS pueden parecer más a la superficie, pero yo creo que en el fin del día los directores y gerentes de programas finalísticos de institutos y fundaciones quieren ejecutar sus proyectos y atender los consejos en su gran mayoría. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo para toda la red de GIFE absorber los ODS más que sus misiones, pero en sus días a días. ¿Sí? ¿Tú cómo lo ves, ese concepto que habla ahora Gustavo de su día a día? ¿Cómo promover? Para eso, Carolina, cuando antes estábamos, es importante formular las preguntas, yo creo que las estamos formulando bien, lo que no tenemos claro es la respuesta, sobre todo cuando descendemos escalones. ¿Cómo hacerlo desde una organización, por ejemplo, como la Asociación Española de Fundaciones? Creo que hay que tener información y para tener información hay que saber hacer las preguntas. Hemos hecho algunos intentos y para evaluar cómo funciona y tenemos que acertar. De manera que algo importante es que todas las experiencias que se dan las compartamos para conocerlas y ponerlas en práctica. Yo creo que es difícil, porque ya digo, los objetivos de desarrollo sostenible es que quién puede discutirlos, pero algo que también creo que es importante es que tenemos que vencer las resistencias que podamos encontrar. Pero ¿cómo hacerlo? Desde la asociación, desde luego, lo que hemos hecho recientemente es, tenemos un consejo asesor, hay una junta directiva, se ha hecho una reflexión sobre los ODS, se ha pedido la aportación a expertos para que nos orienten sobre qué cosas concretas podemos hacer y estamos explorando a ver qué se puede hacer desde la asociación, más allá de algo que ya empezamos a hacer, es decir, organizar debates, es decir, hablar de los objetivos y tratar de trasladarlo a las agendas. Pero ya digo, falta ese conocimiento más preciso y más concreto sobre el grado de conocimiento del sector sobre los ODS. Para generar más discusión, ¿no? Pongamos un ejemplo de una asociación. Eres un banquero polémico, ¿eh? Polémico, la mayoría lo somos, la mayoría está en nuestro DNA. Una asociación sin fines de lucro comprometida con cambio climatológico, que lleva varios años de operación, que implementa ciertos aspectos de evaluación de impacto. ¿Por qué es relevante decir para esta asociación sin fines de lucro comprometida con el clima, yo soy compliant, yo estoy de acuerdo con el ODS número, no me acuerdo, el de clima, el que sea, versus esta asociación sin fines de lucro simplemente diciendo esta es mi misión, esto es lo que he logrado y este es mi plan de acción? O sea, yo lo que no entiendo muy bien es que aparte de claro lo que Margarete dice, las bondades. Esto nos da un gol común, nos da un framework para usar. Pero aparte de eso, ¿qué valor añade? Yo no lo tengo muy claro.
Margaret, ¿tú Yo quieres creo que el compromiso es a la misión. Hay cientos, miles de organizaciones que están en proceso de cumplir con esa misión. Los ODS son obvios, ¿no? O sea, no entiendo el valor Pero por que eso, añaden si son tan obvios, a la yo no discusión. lo que no veo es porque, bueno, no quiero meter acá en la controversia porque nos quedaríamos Por favor, acá, para eso de es el panel. por qué lo negativo de no encontrar las bondades si estamos partiendo de los principios que los ODS están basados en 3 principios: integralidad, universalidad y que nadie se quede atrás. Entonces, yo no le veo nada negativo, es decirle, mire, señora Fundación, usted está trabajando en temas de cambio climático, pero resulta que hay una agenda global, ¿cierto?, que está diciendo que esas son las prioridades que requiere el mundo. Entonces, venga más bien y alineamos esfuerzos para que todas las entidades que están en Brasil, en los otros países que están en Perú, en España, en los demás que están en América, en Colombia, vamos a apuntarles a todos porque hay un consenso. O sea, a los ODS no se llegó de la noche a la mañana a decir esto es lo importante. Entonces, yo sí creo que hay que trabajarle, a pesar de, no voy a discutir contigo la resistencia que puede haber o no hacia las Naciones Unidas, pero creo que el concepto mismo de los ODS es un avance incluso de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, más una mayor consolidación que no solamente está integrando hoy día a los gobiernos, sino a toda la sociedad. Entonces, yo sí le veo mayores bondades a los ODS y esta discusión la hemos tenido con Vicente cuando estábamos haciendo los análisis de Colombia y Perú. Entonces, yo sí leo esas bondades y creo que sí tenemos que trabajarla, decirle a la Fundación, perfecto, cambio climático, pero venga, revisamos cómo está su misión en Ayacucho frente a lo que el mundo está mirando en este momento, qué son las prioridades de cambio climático. Pero es que yo creo que precisamente, y estoy totalmente de acuerdo contigo, Carolina, eso es una visión etnocéntrica y que no se adapta a las realidades de los distintos países y los niveles de desarrollo en cada país. O sea, la realidad del mundo filantrópico español es bien distinto a la brasilera, a la colombiana y a la peruana. Claro, pero es que los principios, los ODS son tan amplios y los indicadores son tan amplios que no te están diciendo, no está con ninguna particularidad en ningún país en especial. Y precisamente como no hay especificidad, yo me pregunto, tú puedes adaptarlos. No, como pues no yo hay... quisiera poner otro punto, por supuesto conectado, que es que a mí me parece que además dije, mira, el desarrollo sostenible y los ODS se van a concretar en lugares específicos. Y yo creo que hay que concretar en lugares específicos cuáles son los desafíos que están ahí. ¿Sí? O sea, no, por eso digo, la camisa hay que ver si la ponemos todos o no, porque creo que puede quedar muy apretada. Pero lo que quisiera decir es que para mí no solo es importante tener unas metas globales, yo creo que el cómo lo hagamos es muy relevante. Que lo que tú decías ahora. No es cualquier forma de hacer las cosas. Por eso, de hecho, venimos trabajando en un concepto de comunidades sostenibles que habla más del cómo de que lo que queremos lograr. Me parecía muy valioso lo que tú decías, ¿no? cómo lo adaptamos al territorio. Y además estamos hablando de que nadie quede atrás. Eso tiene, a mi modo de ver, cuando se dice esa frase, tiene un significado muy grande detrás de eso. Estamos hablando de buscar un desarrollo inclusivo, donde haya diálogo, donde haya una escucha atenta, donde las voces de los excluidos hagan parte, donde estamos hablando de equidad, de alianzas. Entonces, yo creo que el cómo es fundamental para lograr los ODS, porque podemos lograr, es decir, las metas siempre son así, las metas uno las puede lograr, como dice, por caminos tortuosos o hasta perversos, pero las puede lograr. Creo que el mensaje no voy a darle a Juan Andrés y voy a abrir al público porque son las 12:25 y quiero también tener ese diálogo con ustedes del público. Aporten algo más. Hemos insistido mucho en el cómo. Yo te diría una cosa, Vicente, no te conviene estar en desacuerdo con porque conozco a Carolina. Pero es que en este caso estoy de acuerdo al 100%. Yo creo que, y cómo lo hacemos, esa es la gran dificultad. Pero yo voy a aportar algo más. Tengo una cita que yo busco, yo tengo un hábito, me gustan los oxímoron, es decir, estas palabras que las juntas y que se contradicen. Entonces busqué uno que ponía egoísmo solidario. No me salía nada, pero salió egoísmo inteligente. Y me salió una cita, que yo creo que para vencer la resistencia, y algunas resistencias, pero resistencias personales que podemos tener a algo como esto, que tiene que ver con globalidad, con humanidad, con pensar en las generaciones venideras, es una cita de Oscar Wilde, que yo sé que no es muy original, pero decía, el egoísmo verdaderamente inteligente consiste en procurar que los demás estén muy bien para que de este modo yo esté algo mejor. Y también dar una cita o hacer una referencia a un gran economista
premio Nobel, que fue Boulding, que tenía un libro que se titulaba en español, Economía del amor y del temor. Para algo como los objetivos del milenio es muy importante, y ahí lo ha dicho Carolina, que estemos convencidos. Que lo conozcamos y que estemos convencidos. Probablemente no lo conocemos bien o no lo conocen bien las fundaciones, las organizaciones, pero es importante que estén y que actúen con convencimiento y con compromiso. Eso quiere decir, sabemos lo que significa, nos comprometemos con acciones concretas. Pero individualmente y colectivamente, un argumento que puede servir es este. Si no lo hacemos por amor, por compasión o por las cuestiones, hagámoslo por temor, por la cuenta que nos trae. Para nosotros, personalmente, por el daño que podemos recibir, pero también para para los nuestros y los de nuestra familia. Porque yo os confieso una cosa personal. Yo creo que es con la edad. Mi tendencia natural desde hace tiempo es a ser una persona generosa, pero últimamente, yo no sé si con temas de la edad, me está entrando un egoísmo feroz y está diciendo, bueno, esto del carpe diem, bueno, vivo el momento y que lo demás además me voy a morir para que a mí qué más me da. Entonces, no. Sí, pero esas cosas influyen. Entonces, realmente si haces cosas comprometido y convencido, y ya digo, yo prefiero hacerlo por amor, por convencimiento, por compromiso, que por temor. Pero si no lo hacemos por eso, hagámoslo por temor. Muy bien. Voy a abrir al público para recibir preguntas. Javier García, director del Grupo de Fundaciones de Empresas de Argentina, y paso acá y allá. Adelante, Javier. Creo haber comprendido algo que dijo que quizás pasó desapercibido. Y tú me dirás, Vicente, si es así o te interpreté de una manera. Que a veces las miradas universalizantes de entidades tan globales como Naciones Unidas, pareciera que estamos todos obligados a querer implementar en los territorios concretos esas miradas tan universales que tú puedes decir, bueno, pero ¿por qué le tengo que decir a la organización de base que ya conoce los problemas combate día a día, que tiene que implementar una solución de acuerdo a 17 objetivos que fueron pensados, vaya a saber dónde, ¿no? ¿Tiene que ver un poco con eso o es simplemente que de verdad piensan que los objetivos de desarrollo sostenible no tienen nada que ver con la solución de los problemas? Bueno, para nutrir la polémica, Javier, ambos. Yo creo que un grupo de gente en Ginebra o en Nueva York, o donde hayan definido estos objetivos, yo me gustaría mejor escuchar a ese ayacuchano en Perú, o a la persona en Inner City Barranquilla, o donde sea, de cómo esa organización está tratando de cumplir su misión filantrópica. Y que eso de verdad va a tener un impacto mucho más potente en la comunidad y en el país en general, que goles definidos en Ginebra. No sé si fue en Ginebra. No, en Estados Unidos, eso fue en Brasil, en Río +20, Paula Caballero, que trabajaba para Naciones Unidas colombiana, dijo, oiga, no podemos seguir trabajando en silos, sino que hay que integrar hacia dónde le vamos a apuntar como un nuevo mundo. Entonces, en Río +20 se sientan y dicen, y cuando uno recuerda el dibujo, ya no, ahora uno se quedó con los cuadritos independientes de los 17 ODS, pero cuando se diseñan los ODS, eran todos entrecruzados, porque ellos lo que decían es, el desarrollo sostenible no es simplemente aquí la pobreza, aquí el tema de educación, sino que todo tiene que estar relacionado al cambio climático. Pero volvamos a tu comentario, por ejemplo, los Paris Climate Agreements, ¿no? Que ahora están todo el mundo discutiendo, etcétera. ¿Y cómo se diferencia de esto? Tú, Juan Andrés, mencionaste una palabra fundamental en todo esto, que es accountability, ¿no? Y el accountability que existe, es decir, yo estoy de acuerdo, todos estamos de acuerdo, ¿cómo no vamos, bueno, excepto Trump, ¿no? Pero ¿cómo no vamos a estar de acuerdo con los ODS? Pero ¿qué logramos con decir que estamos de acuerdo? Por eso le veo el rol tan fundamental. Mientras que los Paris, los acuerdos climatológicos sí tienen cosas concretas, sí tienen números, sí tienen incorporado en ese proceso ciertos aspectos de medición. Eso es lo que le permite a los ODS que cada país ponga los números. Y hay algunos países que ya han avanzado en eso. Mientras que lo que estamos discutiendo ellos dos allí, ¿no? no tiene medición. Adelante.
Y te presentas, por favor. Ok, hola, mi nombre es Milagritos Honorio, soy de Perú, de una red de jóvenes. En realidad soy de una organización, en su momento era un movimiento, un colectivo juvenil que no estaba asociado. También hemos pasado para poder ser más evidentes como sociedad civil. Y una de las cosas que pasa con nosotros, tuvimos la oportunidad desde el movimiento de participar en algunos eventos de Naciones Unidas. Digo la oportunidad porque no es muy fácil participar de ello. Estuvimos en Río 20, luego ahora uno de nuestros organizadores dentro de nuestra comunidad va a ir a algo, a enterarse de las ODS, quienes hemos podido comprender qué significan las ODS. O sea, vemos que tiene que ver con lo que nosotros trabajamos, con lo que nosotros buscamos. Entendemos también que esta conferencia que se llama por las ODS, por el desarrollo sostenible, convoca al mundo, convoca a la sociedad civil, convoca a los gobernantes. Esa es la idea, sociedad civil, gobernantes y todos unidos, o sea, todos juntos en busca de un objetivo en común, que tiene que ver con los objetivos del desarrollo sostenible. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En las comunidades que nosotros trabajamos, nosotros venimos de Ayacucho, de Junín, somos parte de, ¿no? Soy de Lima en este caso, y cuando queremos, o sea, nosotros trabajamos varios puntos y una de nuestras visiones grandes es fortalecer a los jóvenes en valores democráticos. Y justo estos ODS sí se alinean a lo que nosotros trabajamos. Creemos que es importante, justo detallaba lo que decía Juan Andrés, ¿no? O sea, cómo es que las organizaciones que trabajan en pro de algo también se enteran o llegan a conocer más de esos objetivos de desarrollo sostenible, y la misión y la visión es algo que se alinea, ¿no? O sea, es algo que no es porque yo tengo esta misión, esta visión, si yo llego a conocer un poco más de esto, y esto es un objetivo común para el mundo, porque la mayoría lo está creyendo, nosotros también y muchas organizaciones vamos a ver cómo juntar esfuerzos para lograrlo, ¿no? Para encontrar eso. Por ejemplo, ahora que nosotros estamos trabajando el tema de los jóvenes y el empleo, ¿no? Eso tiene que ver con las ODS. Y yo le decía a la organización, no necesitamos hacer un proyecto en el marco de las ODS, es parte de las ODS, pero es importante que nosotros sepamos cómo estratégicamente lo unimos, ¿no? Y también buscar espacios como estos para que muchos de nuestra organización y de otras organizaciones sepan que están haciendo algo en favor de las ODS. Organizaciones que trabajan cambio climático. Ok, trabajas cambio climático, uno de los lineamientos, pero son 17. Pero esos 17 también se juntan a tu organización. Trabajar por la ODS 5, igualdad de género. ¿Cómo incluyes en tus propios mecanismos? Entonces ahí también vas dando indicadores. Hay cosas, no hay que dejar a nadie atrás. Es un camino, yo creo que eso es un objetivo y creo que tenemos que ir hacia más personas, ¿no? Muchas gracias, Milagrito. Adelante. Sí, buenos días. Y paso acá a la señora. Martín Barberena, de México, del Centro Ecológico Los Cuartos. Yo quisiera hacerle una pregunta al panel, quienes hemos venido trabajando desde hace ya algunas décadas en materia de educación ambiental, el tema específico de la educación ambiental. Es decir, nosotros trabajamos Carta de la Tierra, que fue un documento consensado, hoy en día las ODS, particularmente el 4, y cuando hablamos de educación de calidad, que nosotros contemplamos como el civismo del siglo XXI, la educación ambiental, el problema es conseguir realmente fondos, es decir, o nos dirigimos hacia aquellas que apoyan la sustentabilidad o aquellos que apoyan la educación, ¿no? ¿Es UNESCO o es PNUMA? Para que nos entendamos, incluso en los países propiamente dicho, o te orientas al ministerio, a la Secretaría de Ambiente o a Educación, porque no hay propiamente esta... o sea, da la impresión de que formalmente no se ha establecido una cuestión de educación ambiental. Y esto implica mucho el tema de las ODS, porque no hemos logrado darle continuidad, o no continuidad, sino formalismo a un tema, a un concepto, ¿no? Básicamente. Algo que nosotros descubrimos en la investigación de nuestro libro y que creemos que es muy relevante a la pregunta, al concepto que discutiste con nosotros, es lo importante que es lograr escala con impacto, y que para lograr escala con impacto en el Perú, por lo menos, se necesita colaborar. Se necesita colaborar particularmente, nos guste o no, con el gobierno, en muchos casos.
¿Por qué? Porque el gobierno tiene esta infraestructura que permite llegar a escala y permite impactar. Eso crea unos retos bien peculiares en países como el nuestro, porque el gobierno no opera de forma tan eficiente como el sector privado le gustaría operar. Pero yo creo que la palabra clave a lo que tú describes en cuanto a educación versus inversión en otros sectores es pensar más grande y pensar más musculosamente sobre cómo lograr ese impacto. Y para lograr ese impacto hace falta dinero, por supuesto, pero también hace falta aliarse con actores que tengan esos músculos. Y en muchos casos ese actor es el gobierno. Adelante. Aquí, adelante, hay una pregunta. Sí. Ya le traen el micrófono a la señora. Y me hace un favor, se presenta, por favor. Sí, bueno, yo soy Graciela Yap, yo soy maestra, pertenezco a una comunidad cristiana de maestros, equipos docentes del Perú. Es un movimiento de maestros que tiene brazos en toda América Latina, en Europa, en Asia y en África, ¿no? Tenemos más de 50 años presentes en el mundo de la educación. Nuestra misión es fortalecer las capacidades de los maestros y maestras y apuntando a mejorar la calidad de la educación. Y tenemos una visión, una utopía que es preferentemente para los más pobres, ¿no? Eso es el marco. Bien. Me felicito de estar en este encuentro latinoamericano, iberoamericano, es la primera vez, veo y me halaga porque veo la preocupación de la educación que se cristaliza tanto en el Estado, en la empresa y en la sociedad civil. Entonces, este esfuerzo de unir estos actores me parece que es un cambio fundamental para el siglo XXI, ¿no? Como lo dijo ayer Bernardo. Bien, también más que preguntas son inquietudes que yo traigo de lo que yo vivo en la organización de equipos docentes. Trabajamos en equipos bases, equipos pequeños en nuestras comunidades. Y una de las dificultades que tenemos para fortalecer la sociedad civil que hablamos en el conjunto, tenemos, por ejemplo, que aquí hay un consolidado de un informe de nuestro encuentro regional del centro, estamos en Lima, y uno de ellos dice cuáles son las preocupaciones que tenemos los maestros equipistas, y es la fuerte carga laboral del maestro en actividad, que afecta a la participación de nuestras comunidades. Otro problema también es el tiempo y horarios de actividades imprevistas. Graciela, me da una pena interrumpirla, pero sí, como me están levantando la mano atrás y tenemos 10 minutos para terminar, quisiera que me concretara breve una inquietud para... Entonces yo veo que en el afán de fortalecer la sociedad civil, como dice Juan Antonio, hay también incoherencias, tanto del Estado como de las empresas, porque al trabajador le dan tanta carga laboral que hasta afecta a la familia y le resta el tiempo para poder formarse en otros espacios de la sociedad civil. Entonces yo veo esa una gran preocupación, ¿no? Gracias, doña Graciela. Carolina, antes de que intervenga, ¿puedo decir algo? Por supuesto. Bueno, no, creo que has dicho algo importante, que decir la educación ambiental y el papel de los maestros. Graciela, eres maestro. Todos los maestros tienen un papel importante y eso se debería incluir en el programa desde pequeños, de todos los ODS, o sea, eso es algo fundamental. Pero luego, algo que quería decir en relación que cuando se habla de dinero, qué asco, ¿no? Hablar del dinero, pero sí es importante en esto, ¿sí? Que dispongamos de recursos, pero algo que nos dicen con esto de los ODS es, bueno, hay la financiación que hay, pero lo que tenemos que ser es creativos e innovadores. Siempre nos dicen creativos e innovadores, cuando no hay pasta, pues seáis creativos. Pero es verdad, es un reto. Es decir, hay una nueva cultura, tenemos que actuar con sentido crítico, con sentido creativo, pero también con innovación. Carolina, perdón. No, ni me ha faltado, gracias. Atrás, ¿quién tiene el micro? Dale, adelante.
favor. Hola, muchísimas gracias por el panel. Mi nombre es Rosario. Yo represento una organización también liderada por jóvenes aquí en Perú, pero también somos, la organización es punto focal del Grupo Mayor de ONGs de Naciones Unidas, que es este grupo de sociedad civil que a nivel global trabaja o está involucrado en el monitoreo de la implementación de la Agenda 2030. Yo solo quería hacer un comentario súper importante porque nosotros creemos que este marco de acción, la Agenda 2030, definitivamente, si bien es cierto, no tiene algunos indicadores específicos por país, el que tenga las metas y los indicadores globales y que sea un compromiso de los gobiernos respecto a la implementación que muchos estados han ratificado y que hayan procesos de implementación a nivel nacional con el señalamiento de metas e indicadores nacionales es muy importante y creo que como sociedad civil nuestro rol es, si bien es cierto, identificar y alinear nuestros objetivos y acciones a este marco de acción súper ambicioso para que estos objetivos o los alcances de estos objetivos se vean reflejados en la vida de la gente que más lo necesita. También tenemos el rol de monitorear de que este proceso se esté llevando en nuestros contextos de una manera efectiva, que nuestros tomadores de decisiones lo estén tomando en realidad como un marco de acción a nivel nacional y local. Y considero que es muy importante que este proceso no se quede en el momentum. Tenemos 13 años más y no podemos permitirnos que pase lo mismo que pasó con la Agenda del Milenio a partir del 2008, que tuvo una desaceleración tremenda. Entonces nosotros tenemos que enfocarnos que al 2030 alcancemos esos objetivos o al menos que lleguemos a un proceso de decir todos trabajamos y bueno, ¿con qué nos vamos al post 2030? Solo ese comentario y muchísimas gracias. Gracias, Rosario. Acá teníamos otra pregunta. Y la última, y vayan pensando sus palabras de cierre, que ya me están alzando la mano que nos quedan 3 minutos. Buenos días a todos y todas. Mi nombre es Ana María Galeano Gutiérrez. Vengo de Cusco, donde quiero compartirles la noticia de que las piedras son más sagradas que el ser humano por el tema de patrimonio. Dado el comentario que se hacía, yo me pongo a pensar si vamos a trabajar para los objetivos o para las personas. Y eso es muy importante pensar de que aquí estamos todos desesperados si estamos alineados o no a los objetivos. Los objetivos son una directriz, es una orientación, es una guía, pero no nos olvidemos de que debemos trabajar para las personas que más nos necesitan, para las personas que sufren en un contexto latinoamericano donde hay lamentablemente todavía la pobreza, donde todavía estamos pensando en el desarrollo económico y cuánto pensamos realmente en el desarrollo humano. Ahora, cuando Vicente comenta, ¿no?, de que las instituciones si están o no alineadas, habría que preguntarse cuánto realmente las organizaciones en nuestro país están trabajando por las personas detrás de fundaciones, detrás de asociaciones o organizaciones que se han constituido para hacer algo por las personas. A veces, como fundación, soy la fundadora de esta organización junto con otras personas, nos sentimos como Quijote luchando contra los molinos de viento. Nos preocupa, sí, un mundo mejor. Pero ¿qué hace nuestro Estado? Esta utopía, creo, en este tiempo la gente ha quedado pegada con que las asociaciones, ONGs o fundaciones rebasamos en dinero. En nuestra realidad como organización vivimos de la caridad y tratamos de realmente hacer algo por la humanidad. Nuestro fuerte es el tema de violencia hacia la mujer. También trabajamos temas de educación, no voy a detallar el tema, pero mi preocupación es esta de enfrentar la burocracia. Somos fiscalizados en demasía por el Estado. Está el APSI, está el Consejo de Supervigilancia de Fundaciones, en las mismas instancias de fiscalización de los aportes que recibimos de filántropos, pasa por una serie de filtros en entidades que no están articuladas para fiscalizar los fondos. Es bueno hablar de transparencia, saber a dónde están destinando los dineros.
Yo no sé si el mismo Estado se fiscaliza tanto como nos fiscalizan a nosotros. Muchas gracias. No quiero dilatarme en el tema, pero también yo quisiera hacerles un comentario. Yo quisiera que Perú es conocido por Machu Picchu. Aquí estamos representantes de distintos países, países que también tienen presencia arqueológica, patrimonial, ¿no? Es cierto, hay que valorar nuestra identidad cultural, nuestra historia, nuestro pasado. Quiera Dios que no pase la catástrofe que pasó en México hace poco, que también tiene patrimonio. Quiera Dios que aquí en Lima no pase una barbarie como en el centro histórico, donde las casas apenas están sostenidas por muros de quincha. ¿Se imaginan qué pasaría ahí? ¿Cuánta gente moriría en esas zonas patrimoniales? Porque el Ministerio de Cultura, sobre pretexto de la UNESCO, no permite mejorar el tema de las viviendas. También está relacionado con la ODS, ¿no? En Cusco, Doña María, un empresario puede derribarse muros incas, pero un campesino no puede mejorar sus campos, no puede tener techo digno para trabajar. Con esto les quiero decir que también pensemos en estas cosas, en articular. Si hablamos del cambio climático, también hagamos énfasis y articulemos dentro de la misma ODS el tema de seguridad alimentaria. Porque dentro de la ODS se habla algo, pero debiéramos hablar de cambio climático, orientar nuestras acciones, cambio climático con seguridad alimentaria y condiciones dignas para los más postergados, que no se nos permita estar viviendo como se vivió en el siglo XV o años anteriores para los tiempos de hoy. Los campesinos, nuestros hermanos que nos dan de comer, tienen derecho a un techo digno y también tienen derecho de acceder a la modernidad con sistemas de riego para recuperar nuestro planeta. Gracias, doña Ana María. Gracias. Muchas gracias por su intervención y muy valioso los Carolina, comentarios. Yo quisiera decir algo que puedes tomarlo como el cierre Por de favor, lo Margaret. que pongamos. Es que quisiera hablar sobre un punto que no vamos a lograr el desarrollo sostenible ni los ODS si no trabajamos juntos. O sea, el tema de las alianzas es un tema fundamental. Y en los últimos tiempos, país por país que voy, encuentro un discurso muy polarizado, un discurso de profunda desconfianza, que creo que todos sabemos por qué está ocurriendo en la región. Cada uno sabrá dónde y por qué está ocurriendo. Pero lo cierto es que no vamos a hacer esto si no nos articulamos. ¿Sí? Y ahí retomo la palabra espérame, lo que tú dijiste. Entonces, en ese sentido me parece que tenemos que avanzar. Tenemos que avanzar en romper esos estigmas que nos están separando tanto. Todos nos miramos mal. Gobierno mira mal a la empresa mira mal al gobierno, miramos mal a las ONGs. Así no vamos a hacer nada, no vamos a lograr hacer nada. Y tenemos que empezar, nos fijamos mucho en lo que nos separa y nos cuesta mirar lo que nos une. Y unirnos no quiere decir que yo me voy a trabajar con Vicente no quiere decir que voy a estar de acuerdo con él o con Gustavo, pero sí vamos a encontrar algo que nos une para trabajar juntos. Y lo otro que quisiera mencionar es que en las alianzas, una alianza no es aquella que yo llego con mi proyecto, con mi acción y digo, vengan conmigo, súmense. No, es aquella que yo identifico con otros y construyo con otros. Y eso también nos cuesta mucho en la región hacerlo. Entonces, esa es otra de las invitaciones que haría. Y por último, los gobiernos, es difícil trabajar con los gobiernos, pero hay que trabajar con los gobiernos. Ellos deben decir lo mismo de nosotros. Es muy difícil trabajar con la sociedad civil y con las empresas. Si voy a un foro de gobiernos, eso es lo que voy a oír. Pero tenemos que lograr construir juntos, porque si no, no hay un futuro para todos, e incluir las organizaciones de base en esos procesos de alianza, escuchar, construir juntos con la base, es una manera de construir sociedad, y es más, es imposible construir si no hacemos eso. Entonces, yo quisiera solamente recalcar ese punto de la importancia de las alianzas. Gracias, Margaret. Además que Margaret es una experta en alianzas, la invito a leer las publicaciones que ha hecho en alianzas. Un comentario bien corto para concluir mi intervención. Escuchamos voces de dos jóvenes peruanas que tienen mucho impulso, mucha energía, quieren crear impacto.
Y lo ato al comentario de Margarete y el gran trabajo que hace Regia América de canalizar esa energía, canalizar lo que sabemos son esas ganas de crear un impacto real y ver que para hacer eso necesitan alianzas, necesitan conversar entre ustedes mientras estén acá, necesitan conversar con fundaciones establecidas en el Perú que hacen un trabajo excelente, porque si no, este gran esfuerzo, toda esta energía que le ponen a llegar a su misión, no va a tener impacto. Hay que ser realista, hay que pensar en el desarrollo y en cumplir estas misiones filantrópicas desde el punto de vista de negocio. Y sé que es controversial hablar, pero hay que hablar de retorno de inversión, hay que hablar de transparencia, porque si no, no vas a tener impacto. Y sé que ustedes quieren tener ese impacto. Así que celebro esa fuerza joven que hay en el Perú, que es lo que va a hacer que nosotros de verdad entremos al siglo XXI, pero les pido que piensen también desde el punto de vista de cómo armamos este startup, ¿no? Todos hablamos de startups, bueno, un startup filantrópico con impacto social, y esa fórmula es la que nos va a ayudar a todos. Gustavo. Gustavo, por favor. Para encerrar y para dialogar un poco con vosotras, yo también los veo los ODS como una moldura, una moldura que nos permite direccionar esfuerzos y convergencia de trabajos, de gobiernos, empresas y sociedad civil en dirección de aquellos valores que yo dije anteriormente, en dirección del bien común. De nuevo acá resgato esa expresión. Entonces, así que veo los ODS dentro del marco del desarrollo sostenible. Muchas gracias. Gracias, Gustavo. Juan Andrés, Me toca. Inspíranos con una nueva frase, por favor. Bueno, yo una frase, tengo una cita. Disculpadme, no, el cierre es hoy disruptivo, voy a hacer algo distinto. Por favor. Con una cita de un autor español que es premio Príncipe de Asturias de literatura, que es Antonio Muñoz Molina. Ha publicado recientemente un libro que se llama Andar solitario entre la gente, y gran parte de lo que escribe este novelista, sobre todo, tiene que ver con temas relacionados con el cambio climático, con el daño que estamos haciendo al planeta. Y bueno, termino, como lo que hay que terminar es con una cosa breve, no me voy a enrollar más, y os hago la cita y termino. Un tuit o un titular es un poquito largo. Dice así la cita: casi todas las cosas que amas están en peligro de desaparición. No tienes ni siquiera la escapatoria de la nostalgia porque sabes que no ha habido antes otro tiempo que fuera mejor. No lo que fue, sino de lo que sin demasiada dificultad podría haber sido. Mientras toda esa gente arrasa el mundo y agiganta su riqueza con la penuria de la inmensa mayoría de los seres humanos, tú quieres construir algo. Tú quieres completar algo. No exigirá despilfarro de recursos, ni la explotación de nadie. Lo más probable es que tampoco tenga utilidad alguna. A lo más que puedes aspirar es hacerle compañía a algún desconocido. Ahí Muy lo bien. dejo. Pues muchas gracias a todos. Yo creo que nos quedan... Me encanta también haber tenido jóvenes, me encanta haber tenido a doña Graciela como docente, tener la mirada acá desde las comunidades peruanas, ver sociedad civil que realmente está involucrada en los encuentros, ver una mirada amplia de lo que estamos viendo y coincido con Vicente plenamente que no importa el concepto ni cómo lo alineamos, lo importante es que trabajar por amor o por temor, ojalá sea más por amor, con una visión de corresponsabilidad con los gobiernos, coincido plenamente, como le decía Gustavo, en alianzas, por supuesto, entendiendo bien lo que implica una alianza, una debida articulación, y la invitación mía, que debía haber comenzado con eso en el panel, es que tanto ustedes conocían los ODS. La invitación mía es que ahora que se celebra la Asamblea Nacional la Asamblea de las Naciones Unidas, puedan tener acceso y leer un poquito más ODS. Creo que tú lo comentabas bien, Milagritos, y atrás también lo comentaba Rosario, es cómo entendemos bien esta agenda y cómo nosotros nos vemos frente a esta agenda y cómo colaboramos a esos objetivos globales. Y ya saquémoslo un poquito del marco de la ONU, saquémoslo es cómo trabajo por un mundo mejor y cómo apoyo esta sostenibilidad. Muchas gracias para todos y feliz almuerzo.